Fundación Manuel Jiménez Abad. Buenas tardes a todos. En primer lugar, aunque soy consciente de que este tipo de intervenciones enlatadas a veces son un poco difíciles de seguir, sí que me gustaría comenzar con 3 cuestiones formales, pero que no son protocolarias. En primer lugar, me gustaría dar las gracias, unas gracias sinceras, por invitarme a compartir con vosotros estos minutos. En segundo lugar, sí que me gustaría pediros disculpas a todos los que estáis ahí por no poder estar presencialmente con vosotros, además sabiendo dónde es el Congreso, apetecía especialmente estar, y también por no poder estar ni siquiera virtualmente en la sesión y tener que grabar esto por la mañana unos minutos antes de reunirnos. Pues son cuestiones de la conciliación y de la corresponsabilidad, y lo siento de corazón. Y en tercer lugar, sí que me gustaría pedir unas disculpas quizás especialmente intensas al profesor Ruiz Robledo, que me parece que es quien nos tenía que estar acompañando ahora para defender los argumentos que yo voy a tratar de sostener en estos minutos, y a quien me he visto en la obligación de suplantar, que no de sustituir, y además de hacerlo no sin cierto vértigo. Yo creo que todos sabemos, yo el primero, que Agustín habría hecho esto que voy a hacer yo ahora muchísimo mejor que yo, y lo único que voy a tratar de hacer es no desmerecer demasiado. Bien, yo creo que en relación a la amnistía, el tema que nos ocupa, hay 2 formas de afrontar este debate, ¿no? 2 formas de afrontarlo en términos constitucionales. Uno sería sobre la constitucionalidad de la concreta ley de amnistía que se está tramitando estos días en las Cortes Generales, y otro sería sobre la constitucionalidad de la amnistía como categoría jurídica y su encuadre en la Constitución. A mí la verdad es que el debate me gustaría plantearlo desde esta segunda perspectiva, desde el encaje de la amnistía como categoría jurídica en la Constitución, más que sobre la primera, que me parece una cuestión muy resbaladiza por unos motivos que sucintamente sí que voy a tratar de exponer. A mí me parece que hablar de esta concreta ley de amnistía, inevitablemente de una forma u otra, nos termina llevando a hablar de su razonabilidad como criterio para determinar su encaje en la Constitución. Y a mí me parece que la razonabilidad es un criterio jurídico, como señalaba, muy peligroso, muy resbaladizo, porque en el que es muy fácil caer en argumentos que tienen un carácter, no voy a decir político, pero sí que voy a decir metajurídico o extrajurídico, ¿no? Cuando el Tribunal Constitucional recurre a la razonabilidad, tiene muchos riesgos de terminar haciendo algo más que derecho, especialmente cuando lo utiliza para quitarle la razón al legislador, como fue el caso, por ejemplo, de la controvertida sentencia sobre el segundo o tercer estado de alarma, el de la prórroga de los 6 meses, que se declara la inconstitucionalidad por considerarlo irrazonable, ¿no? La razonabilidad me parece a mí que es un criterio que solo sirve para quitar la razón al legislador en supuestos de manifiesta arbitrariedad, y me parece que es un poco complicado estar ahí. Es decir, yo lo que no quiero entrar a valorar es si esta concreta amnistía, la de ahora, la presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, es razonable, y la presentada por Esquerra hace unos meses no lo es. No quiero razonar estos términos porque además tampoco es disparatado por completo sostener que quizás es más razonable la de Esquerra que la presentada ahora por el Grupo Parlamentario Socialista, teniendo en cuenta que ha provocado la presentación de esta iniciativa, y tampoco quiero entrar a razonar si esta es razonable, la que se está tramitando estos días, y la que hipotéticamente quizás dentro de 3, 4, 5 años o los que sea, se presente por parte de unas formaciones políticas distintas a las que están soportando ahora mismo al gobierno, ¿no? No quiero entrar aquí, no quiero abrir esta puerta, me parece una pendiente, como digo, muy peligrosa, y por eso yo me voy a centrar en el encaje que tiene la figura jurídica de la amnistía dentro de la Constitución. Yo sé que sobre este particular han hablado voces muchísimo más autorizadas que la mía, y que además se han pronunciado con anterioridad a que se levantase toda esta polvareda, ¿no? Es decir, sin todo el ruido que está rodeando el debate hoy en día. Entonces, teniendo en cuenta estas autorizadas voces, lo único que me gustaría hacer a mí en estos minutos que tengo por delante es plantear algunos de los dilemas que a mí me ha suscitado la lectura de estas posiciones, ¿no? Yo parto de un punto de partida que os tengo que trasladar, si me lo permitís, y es que desde mi punto de vista, y que inevitablemente va a condicionar mi análisis, pero yo creo que una democracia es de peor calidad cuantas más inmunidades del poder reconoce. Cuantas más inmunidades del poder reconoce, la democracia, digamos, que es peor, ¿no? Y la amnistía, desde mi punto de vista, es indudablemente una inmunidad del poder, porque permite no solo excepcionar la sanción penal, sino olvidar un ilícito de forma desigual por una motivación estrictamente política, si queremos de interés general, pero en el fondo levantando el velo estrictamente política. Y no hay que olvidar, como premisa de la que partir, de que el Estado constitucional realiza un esfuerzo notable
en tratar precisamente de estas inmunidades del poder, tratar de irlas cincelando y reducirlas a su mínima expresión a lo largo de todo el siglo XIX y todo el siglo XX. Por eso, por ejemplo, los actos políticos del gobierno ahora son controlables por la jurisdicción contencioso-administrativa cuando afectan a derechos fundamentales, y por eso, por ejemplo, la doctrina de los interna corporis acta en el ámbito parlamentario se ha ido reduciendo, se han ido quitando capas como una cebolla hasta dejarla prácticamente en nada, ¿no? Por eso, precisamente por eso, la amnistía como figura jurídica, cuando es reconocida expresamente en otros ordenamientos jurídicos, se intenta regular de una forma bastante restrictiva. Este es el caso, por ejemplo, italiano, en el que se acepta la amnistía pero sujeta su aprobación a unas mayorías cualificadas, o es el caso griego, en el que determinados delitos, o no todos los delitos, por así decirlo de una forma más sencilla, no todos los delitos son amnistiables. Por ejemplo, la malversación en el marco constitucional griego no sería un delito amnistiable. Honestamente, yo creo que un sistema quizás como el portugués, que regula la amnistía de forma expresa y además lo hace de una forma bastante generosa y permite amnistiar a cientos de tipos cuando viene el Papa de visita en el año 2012, en el año 2022, ¿no? El año pasado, a mí me parece, honestamente lo digo, me parece un sistema que es más medieval que contemporáneo. Me parece un sistema más medieval que contemporáneo. Y por este motivo considero que una interpretación de la Constitución acorde con la realidad social, acorde con los tiempos modernos que vivimos, debe llevarnos, en caso de duda, a decantarnos más por la inconstitucionalidad de la figura que por su constitucionalidad. Partiendo de este marco conceptual, que como digo va a condicionar mi análisis, a mí sí que me gustaría entrar a razonar o entrar a realizar un razonamiento estrictamente jurídico del encaje de la Constitución, de la amnistía, mejor dicho, en la Constitución. Y antes de empezar, sí que quiero subrayar que yo voy a dejar en este análisis, voy a dejar a un lado argumentos de derecho comparado, y lo voy a hacer por los siguientes argumentos que también expongo brevemente. En primer lugar, yo no voy a hablar de aquellos sistemas constitucionales que expresamente reconocen la amnistía. Y no lo voy a hacer porque en estos sistemas, como puede ser el portugués, el italiano, el francés, el griego, en estos sistemas la amnistía constituye una anomalía constitucional, pero querida expresamente por el constituyente. Y este no es nuestro caso, ¿no? Por ejemplo, anomalía constitucional querida expresamente por el constituyente es la disposición adicional primera respecto a los derechos históricos de los territorios forales, que aquí no hay debate sobre su constitucionalidad, igual que pasa con la amnistía en estos sistemas, pero no son equiparables unos sistemas a otros, y mezclarlo me parece que es hacer un poco trampa. Tampoco voy a hablar del caso alemán. Claro, el caso alemán sí que es un modelo en el que no está prevista expresamente la amnistía y muchas veces se cita por considerar que sin estar prevista expresamente la amnistía ha habido amnistías en Alemania. Yo aquí creo que el nomen juris, el nomen que se le pone, no determina la categoría jurídica, y lo que pasó en Alemania es una cosa un poco diferente a lo que estamos discutiendo estos días aquí. En Alemania lo que pasó fundamentalmente en la década de los 70 fue una despenalización general a todos, no solo a unos pocos, una despenalización general que comportó que había que aplicar de forma retroactiva la ley penal más favorable, lo que pasa un poco, también quizás nos suene, con la despenalización que ha tenido lugar en España respecto al delito de sedición. ¿Sí? Entonces yo creo que son debates distintos y por eso no quiero mezclar el marco alemán con el español. Y en último lugar, tampoco voy a hablar del derecho de la Unión Europea y de la regulación de la amnistía en el marco de la Unión Europea, porque yo creo que en la Unión Europea cabe la amnistía en la medida que ésta sea aceptable en el marco constitucional interno. De manera que el debate nos vuelve a llevar a si la amnistía cabe o no cabe dentro de la Constitución de cada Estado miembro. En todo caso, yo creo que quizás no esté del todo tan claro esto de que la amnistía quepa de forma indiscriminada en el marco de la Unión Europea, porque quizás alguna suspicacia levanta la amnistía dentro del marco de la Unión, porque en caso contrario tampoco se entiende muy bien los reparos que han puesto los redactores de la proposición de ley de amnistía a la hora de excluir del ámbito objetivo de la ley, en el artículo 2, aquellos delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión, ¿no? Pero bueno, como yo decía, el análisis lo quiero centrar en términos jurídicos y estrictamente en el plano interno. Y, si me lo permitís, me gustaría tratar 4 cuestiones muy concretas. En primer lugar, la voluntad del constituyente, que yo entiendo que no es un criterio determinante, lo sé, pero nos puede auxiliar a interpretar el texto. En segundo lugar, me gustaría hablar de la capacidad general del legislador para regular todo lo que no está prohibido, el aforismo este de que todo lo no prohibido tiene que estar necesariamente permitido. En tercer lugar, sobre el papel que juega la Constitución del año 77 en el marco constitucional. Y en cuarto lugar, la referencia que se hace a la figura jurídica de la amnistía en normas que sí que están en vigor actualmente en el ordenamiento jurídico español. Entonces, teniendo en cuenta estos 4 puntos, voy a comenzar, si me lo permitís, por el primero.
Comenzando por el primero. El primero era la voluntad del constituyente en relación con la amnistía, ¿no? Yo sé que es una cuestión discutible, de hecho el profesor López Rubio, que es quien amablemente me llamó para estar aquí, se ha pronunciado de una forma, además ha hecho un artículo fantástico, muy exhaustivo, publicado en el diario hace muy poquitos días. Yo sé que es una cuestión discutible, ¿no? Y en este sentido sí que es verdad que no tenemos el mismo punto de vista. Pero me gustaría trasladaros mis argumentos, claro, está así, ¿no? Mira, un argumento que suele esgrimirse cuando se habla de la constitucionalidad cuando se está a favor de la constitucionalidad de la amnistía dentro del marco de la Constitución es que el artículo 87.3 de la Constitución, que regula la iniciativa legislativa popular, excluye expresamente del ámbito en el que cabe la iniciativa legislativa popular el derecho de gracia. Y como excluye el derecho de gracia, a sensu contrario, la iniciativa legislativa gubernamental, vía proyecto de ley, o la iniciativa legislativa parlamentaria, a través de una proposición de ley, que es como ha pasado en este concreto caso, tiene que caber la figura jurídica de la amnistía. El problema que empezamos a ver aquí es que el artículo 87.3 bebe directamente, por no decir que se ha copiado de una forma cuasi milimétrica, del artículo 75 de la Constitución italiana, que regula los referéndums de carácter derogatorio. Y al regular los referéndums de carácter derogatorio, el constituyente italiano en el año 47 excluyó expresamente la amnistía y el indulto. La amnistía y el indulto. Porque en el sistema constitucional italiano, artículo 79 de la Constitución italiana, la amnistía, como decía hace unos minutos, sí que se permite expresamente. Cuando nosotros cogemos el artículo 75 y lo copiamos en el artículo 87.3, amnistía e indulto lo cambiamos por derecho de gracia. Y claro, aquí el debate está en saber si el derecho de gracia incluye o no incluye la amnistía. Y para eso, a lo que tenemos que recurrir es al otro artículo, dejando a un lado el 102, al otro artículo que habla del derecho de gracia en la Constitución española, que es el artículo 62, cuando regula las funciones regias, y en concreto a su artículo I, a su letra I, disculpad, que atribuye al monarca la facultad de ejercer el derecho de gracia. Mirad, este artículo durante la tramitación de la Constitución fue objeto de enmienda, y fue objeto de enmienda por parte de un parlamentario de la UCD con el propósito de hacer tres cosas con este artículo que permitían o que perseguían equiparar la redacción de este artículo a lo que había sido el artículo 102 de la Constitución Republicana de 1931. En concreto, la enmienda perseguía tres cosas, que en primer lugar era trasladar del título de la corona este artículo al título que regulaba el Poder Judicial. En segundo lugar, lo que se perseguía era impedir al legislador, no al gobierno, al legislador, la regulación de los indultos generales. Y, en tercer lugar, habilitar expresamente al Parlamento para la aprobación de amnistías. Bien, bueno, pues de estas tres cosas, tras el debate constituyente, tan solo una de ellas, la segunda, fue aceptada y consecuentemente pasó a formar parte del texto de la Constitución, y por eso hoy en día el artículo 62 en su letra I prohíbe expresamente al legislador los indultos generales. Y aquí sí que esto me permite conectar brevemente con una cuestión tangencial, pero que me gustaría abordar aquí, y es que también se ha señalado muchas veces que la relación entre el indulto y la amnistía no tiene carácter cuantitativo, sino que tiene carácter cualitativo, ¿no? El indulto lo aprueba el gobierno, la amnistía la aprueba el Parlamento por ley, y en consecuencia, como amnistía e indulto no son lo mismo, aunque se prohíban los indultos generales, hay que aceptar que la amnistía sí que cabe en el sistema. Sería el argumento a favor de la constitucionalidad. Bien, simplemente aquí lo que sí que me gustaría evidenciar es que la letra I del artículo 62, a quien le impide la regulación del indulto general no es al gobierno, sino que se le impide a la ley, se le impide al legislador. De manera que si al legislador se le impide la regulación del indulto general, plantea muchas dudas que el constituyente quisiese que el legislador sí que pudiese regular la amnistía. En cualquier caso, a mí lo que me gustaría subrayar expresamente es que con el rechazo de esta enmienda, lo que el constituyente rechazó expresamente es la inclusión de la amnistía dentro del marco constitucional. Y en consecuencia, atendiendo a la interpretación restrictiva que tenemos que hacer de las inmunidades del poder, y que comentaba al principio de esta ponencia, desde mi punto de vista, hay un argumento sólido para sostener que el constituyente no quiso, mejor dicho, que la Constitución no permite o no recoge expresamente, no hace referencia a la amnistía de una forma deliberada. Bien, a ello hay que añadir además el rechazo expreso de una enmienda
una enmienda más, que pretendía reformar el artículo 66 de la Constitución con el propósito de que dentro de las funciones que se atribuyen a las Cortes Generales, que como sabemos son la legislativa, la de control y la presupuestaria, apareciese expresamente la posibilidad de que las Cortes Generales concediesen amnistías. Bien, entendiendo, bueno, pues que una figura que afecta de una forma tan intensa a los pilares esenciales del Estado constitucional, como son el principio de igualdad y la separación de poderes, bueno, pues debía ejercerse a través de una función que quedase extramuros de la legislativa, ¿no? Esta enmienda fue también rechazada expresamente por el constituyente y es un argumento más para sostener que el constituyente no quiso que la amnistía formase parte del sistema constitucional español. En todo caso, se ha sostenido, a pesar de estas enmiendas, y este es el segundo punto que adelantaba, que aunque el constituyente lo rechazó, pero es verdad que no prohibió expresamente la amnistía a la hora de aprobar la Constitución, y en consecuencia que todo lo no prohibido expresamente por el constituyente debe estar permitido dentro de la Constitución. Y este es el segundo argumento, como decía, que me gustaría rebatir a mí. Yo entiendo, como no podía ser de otra manera, que la relación entre Constitución y ley no tiene nada que ver a la relación que hay entre ley y reglamento. El legislador, evidentemente, no es un mero desarrollador de la Constitución. No es un mero desarrollador de la Constitución y tiene que tener margen para interpretarla, para moverse dentro de los límites que marca la Constitución. Y por eso, por ejemplo, en mi opinión, no plantea ningún problema en términos de constitucionalidad la condonación de la deuda en Cataluña. Se puede aceptar una crítica política, sí o no, pero desde el punto de vista constitucional no plantea ninguna duda, su no prohibición expresa, ¿no? Ahora bien, esta forma de razonar, de que no todo lo prohibido expresamente está permitido, me parece que si la llevamos a sus últimas consecuencias nos puede hacer incurrir en algún que otro exceso. Yo tampoco voy a razonar aquí diciendo que la Constitución no prohíbe la esclavitud, como se ha hecho en ocasiones, y que me parece un argumento muy desafortunado por motivos en los que no me puedo detener. Pero sí que me gustaría poner, por ejemplo, otro ejemplo que quizás esté más relacionado con los hechos que estamos tratando, y es que la Constitución, por ejemplo, no prohíbe en ninguno de sus artículos que el presidente del gobierno sea la misma persona que el presidente del Congreso de los Diputados. No lo prohíbe expresamente. De manera que si aprobásemos una ley, si el legislador aprobase una ley que hiciese compatible el desempeño de estas dos figuras, a mí no me cabe duda de que muy posiblemente esta ley se declararía inconstitucional por violentar de una forma muy intensa un principio estructural del Estado constitucional como es el de separación de poderes. De manera que no necesariamente todo lo que no está prohibido por el constituyente tiene que estar permitido. Es verdad que hay muchas cosas que indudablemente sí, pero me parece que hay unos límites que sería convenientes no sobrepasar, ¿no? Y en este sentido, desde mi punto de vista, la regulación de la amnistía se trata de una figura que violenta de una forma tan intensa estos dos principios esenciales del Estado constitucional, como son el de la igualdad y el de la separación de poderes, que su admisión o la admisibilidad de esta figura dentro del ordenamiento jurídico sí que exigiría indudablemente un reconocimiento expreso por parte del constituyente, un reconocimiento expreso que no está a día de hoy, y es más, que yo entiendo que es positivo que no esté. Yo no abogo porque se reforme la Constitución, ni mucho menos para que se reconozca la amnistía, porque como decía, me parece que es una figura que afecta de manera muy significativa a la calidad de la democracia. Y voy terminando muy brevemente con los dos argumentos que me restaban, que es el papel que juega la amnistía del año 77 en todo esto, en primer lugar, y determinadas normas que hacen referencia a la figura jurídica de la amnistía. En cuanto a lo primero, ¿qué papel juega la amnistía del año 77? Bueno, muchas veces, por quienes sostienen que la amnistía como categoría jurídica cabe dentro del marco constitucional, lo que se señala es si la amnistía como figura jurídica no cupiese dentro del marco constitucional, la amnistía habría desplegado efectos desde su aprobación en el año 77 hasta que entró en vigor la Constitución. Pero en el momento de entrada en vigor de la Constitución, disposición derogatoria de la Constitución hubiese provocado la derogación automática de la ley de amnistía. Y sabemos que a día de hoy la ley de amnistía continúa desplegando efectos en el ordenamiento jurídico y ha impedido durante todos estos años la investigación de determinados hechos, presuntamente o hipotéticamente delictivos, si no hubiese estado la ley de amnistía, que se produjeron durante los años del franquismo. Bien, el contraargumento para considerar por qué la ley de amnistía ha podido desplegar efectos en democracia es porque la ley de amnistía formalmente es una ley,
pero desde el punto de vista material o sustantivo, si queremos, levantando el velo, podemos decir que es algo más que una ley. Desde el punto de vista político es indudable que la amnistía del 77 fue la piedra angular de la transición, pero es que además, desde el punto de vista jurídico, la amnistía del 77 fue elaborada por las mismas Cortes que aprobaron la Constitución, fue elaborada por las Cortes Constituyentes y además por una amplísima mayoría de las Cortes Constituyentes. De manera que desde el punto de vista formal me parece que no es desaventurado afirmar, o no es completamente descabellado ni mucho menos, afirmar que la ley de amnistía del 77, por estos motivos que acabo de sostener, es una ley prácticamente cuasi constitucional. Y esto es lo que ha permitido que no se viese afectada por la disposición derogatoria de la Constitución y que desplegase efectos durante estos últimos 40 o 40 y pico años de democracia. Y el último argumento que se suele dar a favor de la amnistía desde el punto de vista interno es que ya hay leyes que reconocen la amnistía en el ordenamiento jurídico español, pero desde mi punto de vista es un argumento que encierra cierta trampa, porque nosotros no podemos interpretar la Constitución a la luz de la legislación ordinaria o incluso de las normas reglamentarias. No podemos acogernos a un reglamento disciplinario de los funcionarios para interpretar la Constitución. Es al revés, es la Constitución la que nos sirve para interpretar el resto del ordenamiento jurídico. Entonces, y en estas normas destacan especialmente quizás dos. La primera es el artículo 666 de la LECRIM, que por todos es sabido que es una norma de carácter preconstitucional y en consecuencia sí que se podría ver afectada por la disposición derogatoria de la Constitución. Y en segundo lugar, la ley de memoria democrática, que la ley de memoria democrática se suele citar porque hace referencia a la ley de amnistía del 77, pero lo hace para derogarla parcialmente en relación con determinados delitos por aplicación del derecho internacional. De manera que la cita de la ley de memoria democrática para sostener la viabilidad de la amnistía en democracia, cuando la ley de memoria democrática lo que hace es derogar parcialmente la ley de amnistía, también me parece un argumento tramposo. En líneas generales, decir que la legislación ordinaria sirve para interpretar la Constitución sería, si me permitís, aunque sea reducir al absurdo, decir como que el futuro Código Penal, ahora que se está reformando en las Cortes, como prevé la ley de amnistía, como la ley de amnistía está prevista en el Código Penal, en consecuencia la amnistía es constitucional. Me parece que es un argumento bastante endeble, desde mi perspectiva, ¿no? Y en definitiva, y ya finalizo porque no sé cuánto rato llevo ni lo duro que es ver este tipo de intervenciones así, es decir, desde mi punto de vista la amnistía, a diferencia de los indultos, plantea muchísimos interrogantes desde el punto de vista constitucional, ¿no? Y transitar por este camino, además, si no se hace de la mano del centro derecha, la verdad es que me parece honestamente una empresa muy aventurada que no sé muy bien a qué puerto nos va a llevar, ¿no? Y por mi parte esto es todo. Sí que me gustaría daros a todos las gracias por la atención y me gustaría enviaros en general a todos un caluroso saludo desde el corazón del Pirineo, donde va a empezar a nevar dentro de unas poquitas horas y por eso no sabéis lo que me gustaría estar ahí con vosotros. Y sí que me gustaría enviar un saludo especialmente afectuoso para el señor Ridao, para el profesor Joan Ridao, al que le tengo una profunda estima, con el que me temo que hoy no estaremos de acuerdo en algunas cuestiones, con el que me habría encantado poder departir de una forma un poco más flexible, intercambiar opiniones y con el que sobre todo lo que me gustaría hacer es en el futuro de una forma amistosa, pues volver a coincidir a pesar de las discrepancias que hayamos podido mantener hoy. Por mi parte nada más y muchísimas gracias por la atención.